En realidad hoy vamos a tratar de ver también un poquito de regla del hospital que se los va a explicar Bettina. Ahora vamos a hacer los dos teoremitas con ejemplos. Bueno, el teorema de Rolle, vamos a recordarlo para los que ya lo leyeron y estuvieron viendo. Miren cómo va el chat. Así que, mucha teoría. Si la función es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto y además las imágenes en los extremos son iguales, yo se los puse ahí como generalizado, finalmente es igual a 0, después puede haber un corolario, pero bueno, se los dejo así con igualdad de imágenes, entonces existe un punto C, interior al intervalo abierto, en el cual la derivada es 0. Ese es el enunciado. Si lo escribimos en lenguaje matemático, lo vamos a ver de esta manera. Miren, y observen, ¿no? Que dice la función continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto y la igualdad de las imágenes. Como hay un y entre las tres condiciones, para poder aplicar el teorema, las tres se tienen que cumplir. Las tres tienen que ser verdaderas. Recuerden, todo lo que está acá a la izquierda del simbolito de implicación se llama hipótesis, ¿no? Si todo esto es cierto, entonces lo que está del otro lado, la tesis es verdadera. Entonces, cuando uno verifica una función en particular en un determinado intervalo, estas condiciones puede escribir cumple con las hipótesis del teorema de Rolle. Entonces así uno está entendiendo que está hablando de estas tres condiciones. A ver, gráficamente, a ver si lo podemos entender. Ahí tenemos una función en un intervalo cerrado. Que sea continua, ¿qué quiere decir? Gráficamente. Que no vamos a ver ningún agujerito, ningún salto finito, ninguna asíntota, ninguna de esas cosas tendríamos que ver en el gráfico, porque si no, no estaría cumpliendo con la condición de continuidad. A ver, ¿cómo lo vemos en el gráfico si la función es derivable o no? A ver si se acuerdan, habíamos visto algunas clases de puntos en los gráficos en donde uno podía distinguir que había puntos de no derivabilidad. ¿Se acuerdan cómo eran esos puntos? Es cierto que este es el curso que no me responde. Puede ser cuando había tipo picos. Claro, tipo picos, como por ejemplo, ¿qué función? ¿Cómo se llama? A ver quién me ayuda. Módulo de X. No sé, escuché algo re bajito, no sé qué dije. ¿Se acuerdan que habíamos hecho ejemplo con módulo y con una raíz cúbica de x al cuadrado, que eran los puntos cuspidales o los puntos angulosos? ¿Sí? Esos puntos así como dijeron, como picos, pinchudos por decirlo, muy caseramente. En el gráfico no tendríamos que ver ninguno de esos dos clases de puntos. Bueno, y ahí vemos las imágenes en los extremos que son iguales. Se cumplen las tres condiciones, entonces existe algún punto C interior al intervalo en el cual la derivada es 0. Si la derivada es 0, quiere decir que la recta tangente va a ser horizontal, paralela al eje X. Bueno, este gráfico que les puse aquí, justo C quedó en el medio, pero no quiere decir que eso vaya a pasar siempre, ¿eh? Acá porque elegí una función que tiene bastante simetría. A ver, ¿les parece que solo vamos a poder encontrar algún punto C? ¿Uno solo?
o podría pasar el caso en el que tenga más de uno. ¿Qué les parece? Y depende del intervalo que se tome, ¿no? También. El intervalo y del tipo de función. Sí. Porque imaginemos, yo no lo tengo acá gráfico, pero lo podemos pensar, que yo tengo una función que viene así y acá, bueno, sube y vuelve a bajar, ¿no? ¿Cómo que yo? Con la función seno, por ejemplo. ¿No depende de los máximos y mínimos de la función? Bueno, todavía no hablamos de eso, pero bueno, pasa medio por ahí. Puede pasar que la función haga así, entonces podríamos encontrar otro punto en el cual la derivada valga cero. Eso para que tengan presente, recuerden, es como los teoremas de las funciones continuas, ¿no? Que decía existe un punto C, por ejemplo el de Bolzano, o el del valor medio, que habíamos visto que podía no ser único. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con esta función. Nos dicen encontrar el o los puntos C, por las dudas que aparezca más de uno, que corresponden al teorema de Rolle, para la función coseno de x más 1 en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Les recuerdo acá el teorema escrito en lenguaje matemático. A ver, si yo tuviera que adaptar este teorema a esta función y en este intervalo, ¿qué tendría que escribir? Mucho de demostración, ahora estoy viendo, me escribió clave. Yo tendría que escribir esto, si adapto el problema. Todavía no lo verifiqué, estoy adaptando lo que dice el teorema a esta función y a este intervalo. Yo tendría que verificar esto, que esta función coseno de x más 1 tendría que ser continua en el intervalo menos pi sobre 2, cerrado, tendría que ser derivable y tendría que verificar las imágenes de las dos funciones. Y si todo va bien, entonces voy a tener que encontrar algún punto C interior al intervalo en el cual la derivada es cero. Ahí lo único que hice fue adaptar el teorema a esta función. Bueno, ahora voy a empezar a analizar las condiciones, a ver si la cumple. ¿Qué podemos decir con respecto a la continuidad de esta función? ¿Qué sabemos de la función coseno de x? ¿Es continua o no es continua esa función en su dominio? Sí, es continuo. Sí, esa función ya habíamos visto que era continua, ¿sí? Es continua en todo su dominio, todos los reales. Si es continua en todos los reales y todo su dominio, bueno, obviamente va a ser continua en un intervalo que está contenido en su dominio. Y lo único que tiene acá la función es que está desplazada, porque tiene un más 1. Bueno, así que, por lo pronto, es continua. ¿Y qué podemos decir con respecto a la derivabilidad? Porque esta es una función básica, de los prototipos, de las que usamos siempre. ¿Es derivable? Es decir, ¿pueden encontrar la derivada para cualquier valor de su dominio? Y sí, porque sería menos seno de x y Claro. también es Y recuerdan que continua. estaban hechas por definición. Cuando vimos la definición de función derivada, cuando empezamos a hacer las derivadas, vimos cómo encontrar la derivada de la función coseno, no me acuerdo cuál les hizo Claudia, usando la definición. Así que existe la derivada. Y también es una función que está desplazada. No vamos a tener problemas. A ver, ¿cuánto es o cuánto vale la imagen de menos pi sobre 2?
¿Cuánto es coseno de menos pi sobre 2 más 1? A ver, hagan las cuentas y me dicen. Uno coma 99. Ah, bueno. A ver, ¿te podés fijar si la calculadora está en grados o está en radianes? ¿Vos que ingresaste pi sobre 2? Sí. Bueno, entonces si ingresaste pi sobre 2, en tu display, no sé qué costadito por arriba, tendría que decir rad, de radianes. ¿Dice eso o dice dec? No, dice D. ¿Y qué quiere decir dec? No tengo idea, profe. Dec viene de degree, de grados en inglés. Entonces, si vos tenés la calculadora en dec, tendrías que haber puesto coseno de 90. O de, bueno, menos 90. Más 1. Si vas a ingresar menos pi sobre 2, tenés que setear la calculadora en radianes. Ah, ahí está, da 1. Ah, ahora sí. Bueno, y acá Gustavo me escribió 0, ¿cuál sería el coseno de menos pi sobre 2? 0,5. ¿Por qué 0,5? Claudio, ¿cómo llegaste al 0,5? ¿No es más 1? Sí, pero ¿cuánto es Ah, coseno de pi 0,5. sobre 2? Coseno de pi sobre 2, ¿cuánto vale? 0,5. ¿Ah, sí? ¿Y cómo hiciste esa cuenta? Pi sobre 2 es 90, ¿eh? A ver, vuelvan a sus calculadoras, controlen que está en radianes y pongan coseno de pi sobre 2. O lo hagan, o lo pueden hacer con GeoGebra también la cuenta. La tengo en radianes y le juro que me da 0. Está bien, 0 coseno, pero Claudio me puso 0,5 ahí en el chat. Sí, me equivoqué con la calculadora. 0 sí. Entonces, pues, si le sumo 1, me va a dar 1. Pero como me puso 0,5, me rayó la cabeza. Bueno, entonces, podemos justificar que la función es continua. No sabía lo de la calculadora. Bueno, aprendiste algo más, Tomás. Sí, tengan cuidado con eso, porque si no van a poner cualquier valor, y sobre todo en el tema anterior de aproximación lineal. ¿Se acuerdan que hay ejercicios que decía tangente de 46 grados, seno de 29 grados? Está en grados, pero ustedes ahí tienen que trabajar en radianes. Bueno, ojo con eso. Entonces podemos poner que la función es continua por ser una función trigonométrica desplazada, también que es derivable en el intervalo abierto porque es derivable en todo su dominio, y las dos imágenes. Entonces cumple las tres condiciones del teorema de Roth, cumple las hipótesis del teorema de Roth. Perfecto, cumple las hipótesis. ¿Eso qué quiere decir? Que seguro vamos a poder encontrar por lo menos un valor de C en el cual la derivada es cero. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar ese valor de C? Nos decían la derivada igual a la derivada en un punto C. Bueno, buscamos la derivada de la función, la evaluamos en C y ahora nos preguntamos, ¿cuándo esta derivada es igual a 0? A ver, antes de que yo escriba algo, tendríamos que plantear cuándo menos seno de C es igual a 0. ¿Y para qué valores de C, seno vale 0? Recuerden
el gráfico de la función seno de x. Si no lo recuerdan, se lo van a hacer con este objeto. Para seno de 0. A ver, acá Enzo me puso pi. ¿Hay algún otro valor? Bueno, pensé que había más de uno en el cual la función seno era igual a 0. Menos pi, me ponen k por pi. ¿Incluye el 0 eso? Bueno, incluye el 0. No, Joel me pone menos el 0. Bueno, a ver por qué menos el 0. Miren el gráfico, la función no pasa por 0, 0. Me confundí. Bueno, está bien. Entonces, a ver, tenemos infinitos valores en el cual la función seno de x es igual a 0. De todos esos infinitos valores, ¿cuál vamos a tener que usar? Recuerden lo que decía el teorema. El punto C es interior al intervalo en el que estamos trabajando. En este caso particular, el intervalo es menos pi sobre 2, pi sobre 2. Entonces, a ver, de todas esas raíces que me escribieron ahí en el chat, ¿cuál vamos a usar? El 0, perfecto. Entonces ahí planteamos. Menos seno de c es igual a 0, lo que quiere decir que c vale 0. Y aclaran que ese valor pertenece al intervalo en el que estamos trabajando. ¿Vamos bien? Bueno, por lo menos hoy están un poco más participativos en el chat. Muy bien. Bueno, a ver si podemos hacer otro ejemplito. Sí, pero están copiando, ¿no? Más que no los vea, tienen que copiar en sus cuadernos y ser prolijos, no hagan cualquier cosa. Bueno, y ahí les muestro un grafiquito, ¿no? Les puse, miren, en forma punteada, toda la función coseno de x más 1, les marqué el intervalo en el que estamos trabajando, ahí pueden ver la igualdad de las imágenes, y marqué la recta tangente en 0, que es donde tiene pendiente 0, derivada igual a 0. Que otra vez encontré una simetría, estoy ahí muy simétrica. Hola. Bueno, a ver ahora, que dice encontrar si es posible el valor de los parámetros para que se pueda aplicar el teorema de Rolle. Nos dan un intervalo que es 0, 2 más raíz de 3, siendo f de x una función dada por ramas. Y si pudimos encontrar esos valores, si fue posible encontrar, que busquemos después el punto C que le corresponde al teorema. Bueno, a ver, ¿qué les parece que tendríamos que hacer para empezar con esto? ¿Qué clase de función tenemos? Porque este viene encarado al revés, ¿no? Que dice, queremos que cumpla el teorema, que se pueda aplicar, que se cumplan las hipótesis. Tenemos que ver, a ver, acá me pone Martín, ver si es continua, no está muy seguro. Bueno, sí, tendríamos que ver lo que dice el teorema, ¿no? Si en el intervalo S, que es 0, 2 más raíz de 3, si la función es continua en todo el intervalo, si la función es derivable y si hay igualdad en las imágenes. Pero no lo puedo comprobar porque la función depende de 3 parámetros, A, B y C. Bueno, no se confundan ese C con el C del teorema, ¿no? Ese es el C de las funciones. Ahí estuve floja, me había puesto otro número, otra letra. A ver, esta función está definida por ramas. ¿Qué clase de funciones hay en cada rama? ¿Qué expresiones analíticas? ¿A qué corresponden? X menos A al cuadrado más B. C por X más 2B. En cada intervalo. Serían polinomios.
Perfecto, son funciones polinómicas. Y si son funciones polinómicas, ¿cómo son? Continuas en todo su dominio. Son finitas, porque son continuas y derivables. Entonces, esta función en general, si pienso la función, tiene como dominio todos los reales. Y en cada intervalo es continua y derivable. ¿Dónde podría fallar la continuidad? Porque encima, miren, acá tenemos un arco de parábola y acá una recta. Lo que queremos para este teorema es, no sé cuánto va a dar. Me imagino, digo, a ver, si acá tengo una recta que se me junte con la parábola. O si viene así, la recta que se me junte así con la parábola, para que sea continua, ¿sí? Y que sea derivable es que ahí donde se junten no haya algún pico, digamos. Entonces, vamos a tener que imponerle las condiciones a la función. ¿Dónde podría fallar continuidad o derivabilidad? En 1. Entonces podríamos empezar escribiendo así, que en las dos ramas hay funciones polinómicas, que sabemos que son continuas y derivables en su dominio. Entonces solo falta analizar las condiciones acá, en el punto de quiebre, en 1. Pero esto escríbanlo, porque está reflejando que ustedes están analizando qué clases de funciones tienen en cada rama. Paso a la otra. Entonces, vamos a concentrar el análisis en 1. Y ahí le vamos a poner las condiciones. ¿Qué es lo que queremos? Que la función sea continua. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que la función sea continua en 1? Tiene que existir el límite, por lo que tienen que existir laterales, ser iguales, y además ser igual a la imagen. Para que sea derivable en 1, ¿qué tiene que pasar? Las derivadas laterales, por definición, acá es todo por definición, los puntos, tienen que ser iguales. Y la última condición de la hipótesis del teorema es que las imágenes en los extremos del intervalo sean iguales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, pongo las condiciones entonces de la función en el punto 1. Y ahora me tengo que fijar si estoy por la derecha, si estoy por la izquierda del 1, qué expresión analítica corresponde usar en cada parte. A ver, cuando estoy acá por la izquierda del 1, ¿qué vamos a usar? Me ayudan porque hoy llueve y se puede producir cortocircuito en la cabeza. Vamos. C de X más 2B. Bien. Y del otro lado vamos a usar la de abajo. Fue rápido, Lucas, para escribir. Bueno, miren, cambio todo. Entonces, por izquierda usamos la parte lineal, por derecha la parte cuadrática. Y tenía que ser igual a la imagen. A ver, si hace falta vuelvo. ¿Por qué puse esto como imagen en 1? ¿Se copiaron la función? A ver, vuelvo un poquito. La imagen en 1, ¿qué teníamos que hacer? Buscar dónde estaba el igual. Y como acá dice mayor o igual a 1, qué rápido, Facundo. Bueno, vamos a ver si es eso. La imagen en 1 va acá. Me parece que era más chico el número, no me acuerdo justo ahora. Bueno, así que lo único que hice acá es reemplazar en las condiciones la expresión analítica de la función que corresponde si estamos por derecha o por izquierda del número 1. Bueno.
Perfecto. Vamos a empezar a resolver los límites que se puedan. A ver, si resuelvo este límite, el que está acá, este creo que no vamos a tener problema porque podemos hacer tender la x a 1, acá tampoco. Problemas con los otros límites. Bueno, voy reemplazando. El primer límite, no hay problema, nos da c más 2b. El límite en 1 por derecha nos da 1 menos a todo al cuadrado más b, que no lo vuelvo a poner porque ese es igual a la imagen. Y en el límite que corresponde a la derivabilidad, primero traté de ver si se podían hacer algunas cuentas. Entonces, como acá hay un menos, va a afectar a los dos términos que están acá en este paréntesis, por lo que puedo restar esta 2b con esta b, por eso acá puse solo b. Y acá en el límite por la derecha, las b se cancelan. Y fíjense que si acá reemplazamos por 1, ya tengo un 0 sobre 0, no puedo hacer muchas cuentas. Y de este lado, lo que hice fue simplificar las b. A ver ahí, Facundo, mira la b. Bueno, después lo controlamos por las dudas. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá con estos límites. Acá, que hice de este paso al siguiente. Bueno, simplifiqué acá estas 2b para que me quedara una sola. Y como de esta expresión me quedó que 1 menos a todo al cuadrado es igual a c más b, me fui con esta expresión y la reemplacé acá. ¿Lo ven? Entonces, en vez de escribir 1 menos al cuadrado, que es lo que tenía acá, escribí c más b. Y a ver, ¿me puedo justificar qué hice acá? ¿Por qué escribí todo esto? Porque teóricamente esto vendría de acá. ¿Cómo lo podemos pensar, esto que está acá en este numerador? Como una diferencia de cuadrado. Perfecto, como una diferencia de cuadrados. Entonces, la diferencia de cuadrados siempre la escribíamos como el producto de la suma por la diferencia de las bases. Solo que acá las bases tienen dos términos. Entonces, esta es la primera base, x menos a, más la segunda base. Y esta es la primera base menos la segunda. Bueno, copiaron porque acá no me entraba todo en la misma hoja y tuve que cambiar. Si lo tienen copiado mejor, así cuando vamos al otro paso. Y ahora me voy a quedar con este segundo renglón, el de los límites. Así que se los vuelvo a copiar. Habíamos hecho el reemplazo de 1 menos a todo al cuadrado por c más b, y acá habíamos aplicado diferencia de cuadrados. Algebraicamente, ¿qué pueden hacer en cada uno de los numeradores? A ver, intenten hacer algo ahí, después lo escribo yo. Y vemos si llegamos a lo mismo, ¿verdad? Dice, en el primero puedo tomar factor común c, luego de restar los b. Y quedaría c por x menos 1. Bueno, Gustavo, muy bien. Bueno, lo que me estabas diciendo era esto, ¿no? Resto las 2b, que son los términos independientes, me quedó cx menos c. Ahora en el otro paso hago el factor común que está sugiriendo. Y no sé si miraron el otro. El otro límite, en el segundo paréntesis podemos cancelar las a. Y en el primer paréntesis, bueno, las sumamos.
Y lo bueno es que ahora, sacando el factor común c, nos queda x menos 1, tanto en el numerador como en el denominador del límite de la izquierda, y también teníamos, este lo copié igual a propósito, x menos 1 en el numerador y denominador del límite por la derecha. Así que podemos simplificar y nos quedan dos límites que podemos resolver. Conclusión, llegamos a que c es igual a 2 menos 2a. Bueno, ahora les vuelvo a copiar las relaciones que había entre los parámetros, ¿sí? Esta es la que habíamos sacado de la primera ecuación, esta de la tercera y la que acabamos de escribir recién de acuerdo a la resolución de los límites. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora lo único que nos queda es resolver este sistema de ecuaciones. A ver, me quedo con esta primero, ¿eh? A ver, miren, ¿qué es lo que hice de acá para acá? Como acá decía que c es 2 menos 2a, fui con esta expresión y la reemplacé acá. Bien, reemplazo ahí. Despejo la b, sí voy a tener que desarrollar este binomio al cuadrado, a veces nos conviene desarrollar, a veces no, y achicamos la cuenta lo más que podemos. Y ahí llegamos a una relación entre b y a. Paro un ratito acá y a esa relación le doy el nombre 1. Ahora me voy a la otra ecuación, la que estaba debajo, que decía que b era igual a 2 más raíz de 3 menos a al cuadrado. Y a propósito les puse acá un número irracional para que vean que se puede trabajar si ustedes son cuidadosos. ¿Qué podríamos hacer acá? Tengo un binomio al cuadrado. Pero usted me va a decir, profesora, ahí no hay un binomio, porque yo veo 3 términos. Y sí, tienen razón, pero uno podría hacer esto, pensar que el primer término de ese binomio es este. Entonces voy a aplicar el binomio al cuadrado ahí. Entonces voy a decir, el cuadrado del primero, al primero lo consideré todo esto, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y como seleccioné que estos dos primeros términos iban a ser el primero del binomio para aplicar el binomio al cuadrado, acá me volvió a quedar otro binomio al cuadrado. Así que repito el procedimiento en este. Cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Acá ya les hice distributiva del 2 con los dos términos que están dentro del paréntesis. Y en vez de seguir haciendo distributiva, miren, como yo junté este con este, pude escribirlo así, como 7 más 4 por raíz de 3. Y lo dejé así. No seguí desarrollando. Paré acá y a esta relación la llamé 2. Si yo ahora miro lo que tengo acá en 1 con lo que tengo en 2, en las dos expresiones está el b a la izquierda. Así que si b es igual a todo esto y acá b es igual a otra expresión, puedo escribir así, que lo que está acá a la izquierda, a la derecha de b en la ecuación 1 va a ser igual a lo que está a la derecha de b en la ecuación 2. A ver acá qué podemos hacer, que seguimos con las raíces de 3. Miren, a cuadrado se van a cancelar.
Y solo me quedó menos 1 y esta expresión que está acá. Perfecto. A ver, ahora ustedes qué harían. Anular el cuadrado. Muy bien, Gustavo. A ver. Y Pasa ahí el -1 al otro lado, para igualar a 0. para igualar a 0, sí. Bueno, pero yo lo puse directamente a la izquierda. A ver, miren, me dicen. Fui para atrás. Ahí. Escribí todo del otro lado. Entonces todo este término va a estar restando si lo escribo del otro lado al igual. Entonces como tenía un -1, -7, lo dejé así como -8. Y este pasó como -4. Entonces lo que hice fue sacar factor común -1. ¿Y ahora qué hacemos? Yo quiero despejar la A. Entonces paso dividiendo y como había un menos acá, todo eso me queda positivo. ¿Y ahora ustedes qué harían? Porque si lo miran bien, Reemplazar A en la otra función. sí, pero antes, ¿no podríamos hacer alguna cuenta más acá? ¿Ustedes van a dejar A así larguísimo con todo esto? Es 2, perfecto. Miren, puedo escribir el numerador de esta manera, saco factor común 2, entonces puedo simplificar. Sí, se puede. Entonces A vale 2. Y si A vale 2, como acá tengo una relación con B, saco cuánto vale B. B vale 3. ¿Y cuánto vale C? Recuerden que era esta relación 2 menos 2 por A, así que C vale -2. Yo ya lo perdí el chat, pero alguien me había escrito que B, ahí está, Facundo. B le había dado 2 por 1 más raíz de 3 sobre 2. No sé cómo. Bueno, y al final eran 3 valores enteros, ¿sí? Es como les dije recién. Ah, F de C. Ah, ok. Bueno, entonces ahí encontramos los 3 valores de los parámetros que nos pedía. Volvemos a la función y reemplazo A, B y C por lo que encontramos recién. Y como soy medio hincha con esto, yo verificaría realmente que me dieron bien. Es un montón de cuentas, me re mareé, sí. Por eso a propósito lo dejé con un número irracional, porque piensan que no lo quieren volver a ver, lo copiaron todo. Pero miren, encontré 2, 3 y -2, espectacular. Miren, si yo quiero ver si realmente es continua, ¿cuánto es la imagen de 1? Reemplazo acá, ¿qué me queda? 1 menos 2 menos 1 al cuadrado, 1 más 3, 4. Si calculo el límite por derecha y por izquierda del 1 tendría que calcular el límite acá. Este lo hago así verbalmente. Límite por izquierda, si tiende a 1, tendría -2 más 6, 4. Límite por derecha, tengo que calcularlo acá, lo mismo. 1 menos 2, todo al cuadrado, 1 más 3, 4. Todo me dio 4. Es continuo. Verifico realmente si es derivable, por las dudas que haya hecho mal alguna cuenta. Entonces ahora planteo el límite para encontrar la derivada en el punto por derecha y por izquierda con los valores. Bueno, este supongo que ya es más rápido para resolver. Este también lo pueden pensar como diferencia de cuadrados. Resolvemos los límites. Acá voy más rápido porque este creo que ya lo saben hacer. Y nos da que -2 es igual a -2. Bien.
Y necesitamos también verificar las imágenes en los extremos del intervalo. A ver, ¿cuál era el intervalo que estábamos trabajando? Cero, Cero. 2 más raíz de 3. Bueno, a ver, ¿dónde van a reemplazar para buscar la imagen de 2 más raíz de 3? En F0. ¿En dónde? En F0. ¿O no? Ahora, me parece que me estás diciendo cualquiera. Si yo quiero buscar la imagen de 2 más raíz de 3, ¿en qué parte voy a tener que reemplazar? La de arriba, ¿no? Sería. La de arriba. Reemplazo acá. 2 más raíz de 3 dentro del paréntesis, porque la X la tengo que reemplazar por 2 más raíz de 3. Así que como tengo 2 más raíz de 3 menos 2, el 2 se cancela. Me queda raíz de 3 al cuadrado, es 3 más 3, 6. ¿Y cuál es la imagen del 0? ¿Dónde voy a reemplazar para buscar la imagen del 0? El 0 vamos a reemplazar acá y la imagen de 0 es 6. Así que va todo perfecto. Verificamos que es continua, que es derivable y las imágenes iguales. Entonces vamos a poder buscar ese punto C. Buscamos la derivada, derivamos por intervalos. Puedo seguir poniéndolo igual porque ya verificamos que la función es continua y derivable. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Igual que antes. Reemplazo por C en la derivada y tengo que igualar a 0. Como la función tiene 2 intervalos, bueno, voy a trabajar con cada intervalo. Y me voy a fijar, voy a analizar qué pasa en cada uno de ellos. Así que, ¿qué opciones tenemos? O 2 por C menos 2 es igual a 0, o cuando uso el otro intervalo me queda que menos 2 es igual a 0. Miren, si quieren acá, arriba de esto, acá pongan para x mayor o igual a 1, y acá para x menor que 1. A ver, lo que me quedó escrito acá, ¿esto es verdadero? ¿Menos 2 es igual a 0? No. No. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando ustedes plantean así este tipo de cosas y les quedan expresiones como esta, en las cuales obviamente eso es falso, quiere decir que no hay ningún valor de C en este intervalo, en donde esto es cierto, en el cual la derivada valga 0. Cuando trabajo ahora sí, ¿no? Por columnas. Despejamos de la otra y encontramos un valor de C que vale 2. Recuerden, nosotros estábamos en el intervalo 0, 2 más raíz de 3. Este valor de C que acabamos de encontrar está en el intervalo porque es más grande que el 1, en el cual esta rama, ¿no? Esta expresión analítica era válida, y el 2 es más chico, es menor que 2 más raíz de 3. Así que el valor que estamos buscando es este que está acá. Miren, yo les marqué acá toda la función donde estaba el punto de quiebre, ¿no? Hasta acá venía la recta. Como le pusimos las condiciones para que sea continua y derivable, ahí se juntan los gráficos, no hay ningún punto así picudo, digamos. A partir del 1 empieza la parábola. Ahí se ven las dos imágenes que son iguales, que habíamos hecho las cuentas y nos daba 6. Y este puntito que está acá, el C, que bueno, no lo puse, este es el que encontramos recién. El C igual a 2, el punto en el cual la derivada es 0. Bueno, ¿se entendió? Muchas cuentas, como me puso recién Gustavo. Lagrange era medio amigo de Roll.
Y después se peleaban a ver quién hacía el mejor teorema. Y Rowley ha puesto 3 condiciones. Y Lagrange dijo, no, yo le voy a poner menos condiciones. Solo voy a imponer la condición de que la función sea continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. Le sacó las condiciones de que tengan la misma imagen en los extremos. Y con esas solas 2 condiciones dijo, bueno, entonces va a existir un punto C interior al intervalo en el cual la derivada es igual a toda esta cuenta. F de B menos F de A sobre B menos A. Y lo escribimos así en lenguaje matemático, más bonito, compacto, la función continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. Entonces existe un punto C en el cual la derivada es igual a toda esa cuenta. Ay, chicos, esta cuenta, ¿no la vieron ya alguna vez? ¿Qué era esto? Sería un cociente incremental. Muy bien, un cociente incremental, perfecto. Y cuando hablamos eso del cociente incremental, ¿qué interpretación geométrica le habíamos dado? A ver, ¿qué se acuerda? Era la pendiente de una recta secante, ¿no? O sea, Muy bien, ¿quién me está hablando? Está poniendo contenta. Perfecto. Claudio. Muy bien, Claudio. Lástima que no puedo asociar con la cara. Bueno, entonces, esta cuentita que está acá es acá. Este es F de B menos F de A. Es este segmentito. B menos A. Y ahí les marqué solo un tramo de la recta secante. Perfecto. Esta cuenta, que es igual que el cociente incremental, es la pendiente de la recta secante. Pero fíjense, el teorema acá me está diciendo que toda esta cuenta es igual a la derivada en el punto. Y a la derivada en el punto nosotros le dimos otra interpretación geométrica. ¿Qué era la derivada en el punto? Muy bien, Martín. La pendiente de la recta tangente. Perfecto. Entonces, si acá me está planteando una igualdad entre esto, al fin y al cabo tengo una igualdad entre la pendiente de la recta secante y la pendiente de la recta tangente. O sea que son paralelas. Entonces, uno podría pensar también este tema desde un punto de vista geométrico. Estoy encontrando un valor de C en el cual la recta tangente es paralela a la recta secante que pasa por A, F de A y B, F de B. Ahí se los escribo. Así que a veces me pueden presentar algún problema en el que tengo que aplicar el teorema de Lagrange y no me van a decir encontrar el punto C del teorema de Lagrange. Capaz que me preguntan, ¿hay algún punto C en el cual la recta tangente sea paralela a la recta secante que pasa por un punto y otro punto? Si me están preguntando eso, me están hablando de este teorema, porque lo están pensando desde el punto de vista geométrico. ¿Comprendido? Sí, sí. Bien. Una pregunta más, antes de hacer algún ejemplo. ¿Y hay alguna relación entre este teorema y el anterior? ¿O no hay ninguna? ¿Qué otra condición tenía el otro teorema, el de Rolle? Que la derivada en C sea cero. Sí, condiciones me refiero a lo que decía en la hipótesis, o sea, a lo que está a la izquierda del simbolito de implicación. ¿Qué decía Rolle? ¿Tiene que ser continua?
en el cerrado, derivable en el abierto, ¿y qué otra condición decía? Que f de A sea igual a f de B. Bueno, y si yo voy a esta cuenta de acá y pongo f de A es igual a f de B, ¿cuánto me va a dar? 0 sobre 0. No, 0 sobre 0 no, No, 0. que estos no son iguales, A y B. Me va a dar 0 solo el numerador, es decir, toda la cuenta es 0. Entonces, al fin y al cabo, el teorema de Rolle termina siendo un caso particular de este, porque este es como más general, la función es continua en el cerrado, derivable en el abierto, pasa esto. Si en particular f de A es igual a f de B, termina siendo 0. Miren, es como que este gráfico uno lo pudiera mover hasta que este puntito sea igual a este, termina quedando el gráfico anterior. Bueno, vamos con un ejemplito. A ver, encontrar el C del teorema de Lagrange para la función logaritmo natural de x más intervalo 1e. Y este creo que es uno de la práctica, pues lo buscan. Y ahí les puse el teorema en forma genérica. Si yo quiero entender el teorema para esta función, tengo que particularizarlo. Es decir, la función logaritmo natural de x más 1 tendría que ser continua en el intervalo cerrado 1e y derivable en el intervalo abierto 1e. Si todo eso va bien, va a existir un punto C en el cual la derivada es igual a f de b de e menos f de 1 sobre e menos 1. Y como acá tenemos una de las funciones prototípicas, básicas, que siempre usamos, logaritmo natural, recuerden, su dominio son los reales positivos, la función es continua en su dominio, es derivable, también hicimos la derivada por definición, lo único que está desplazada. Así que las condiciones de continuidad y derivabilidad no vamos a tener problema. Cumple con las hipótesis del teorema de Lagrange. ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de C? Vamos a plantearlo de manera similar a lo que hacíamos con Rolle. Buscamos la derivada y la evaluamos en C. Y esa derivada hay que igualarla a toda la cuenta. Copiaron, ¿no? Lo que decía, f de e menos f de 1 sobre e menos 1. A ver, ¿a cuánto tendría que igualar esta derivada? ¿Me lo quieren escribir ahí? A f de B menos f de A sobre B menos A. Bueno, quiero que me digan justo cuánto da para este caso en particular, para esta función en este intervalo. ¿Hicieron las cuentas? A ver, ¿nos daba esto? Miren, vuelvo un poquito para atrás. Esta cuenta, ustedes tenían que hacer esto. Fn menos Fn. Fn, reemplazo acá, logaritmo natural de e, más 1 es 2. Fn1, logaritmo natural de 1, 0, más 1, 1. Por eso acá puse 2 menos 1 sobre e menos 1. La derivada en C era 1 sobre C, y acá está cuenta 1 sobre e menos 1. Bueno, entonces, ¿cuánto da esto? ¿Cómo resuelvo esta ecuación? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una igualdad de dos expresiones algebraicas, los numeradores son iguales, obviamente los denominadores también van a tener que ser iguales. Así que el punto C que estamos buscando es e menos 1. Y comprobamos que ese e menos 1 realmente está en el intervalo 1e. ¿Se entendió, chicos?
Sí, sí. Y siempre es bueno, Sí. sí, perfecto, hacer la interpretación fonética. Así que bueno, graficamos la función que estábamos trabajando, marcamos el intervalo. Miren, no sé si alcanzan a ver porque acá estaban bastante cerquita las rectas. La que está acá punteadita es la recta secante, ¿no? La que pasa por el punto 1, 1, E2, puntito que habíamos marcado recién. Encontramos que C varía E-1, el que encontramos recién, y en ese punto, en E-1, si uno busca la recta tangente y la grafica, yo acá no lo hice, pero ustedes lo quieren graficar, van a tener que buscar la recta tangente, ¿no? Van a comprobar que es paralela a la secante. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Nada. Qué suerte, tengo alumnos espectaculares. Profe, ¿podría volver un segundo a la diapositiva anterior? Que no copié una cosa. Ahí estamos. Avísame cuando esté. Ahí está, gracias. ¿Está? No. Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Y otro con parámetros que no podía faltar. Este tiene un enunciado similar al anterior. Aquí hicimos con rol, encontrar el valor de los parámetros. También tenemos una función definida por intervalos. Nos dan el intervalo 0, 4 y nos dan estas condiciones, ¿no? Dice A y B, y acá pusieron que B era igual a A más 2. Y también, similar al anterior, si podemos encontrar esos valores de A y de B, después busquemos el punto C que le corresponde al teorema. Bueno, a ver, ¿qué pueden escribir acá? Vamos, que este es medio parecido al otro, podemos pensarlo juntos. ¿Qué clase de función tenemos? ¿Qué pasa en cada rama? Y son funciones polinómicas y, o sea, continuas, y entonces habría que ver la continuidad en uno En uno, y la bien. derivabilidad. Está bien. Entonces escribimos, son funciones en cada intervalo, tenemos funciones polinómicas que son continuas y derivables, así que nos vamos a concentrar el análisis en el punto de quiebre, que en este caso es 1 igual que el anterior. Y ponemos las condiciones, ahora solo dos, que sea continua en 1 y que sea derivable. En el teorema anterior le agregamos la condición de igualdad de imágenes en los extremos. Bueno, pasamos por la expresión que corresponde en cada intervalo. Bueno, a ver, empiecen a resolver el límite y me dicen qué les fue quedando. Yo ahora pongo el resultado del paso siguiente, a ver si sale. ¿Qué se puede hacer en los primeros dos límites? ¿Qué se puede hacer en los segundos? Se puede aplicar cuadrado del binomio en 1 menos a y x menos a. Sí, como poder se puede. No sé si conviene, me parece. Y te queda algo grande. Bueno, no está mal. Vos empezaste intentando eso, perfecto. Y dijiste, uy, me quedó algo grande, no me gusta. Bueno, a ver, ¿se puede hacer otra cosa? A ver, ¿les quedó algo así? En el primer renglón, los límites los pueden calcular. ¿Sí? Haciendo tender la x a 1 acá. Y acá, eso no tenemos problema.
Los límites que están en el segundo renglón. Podemos cancelar las B. Y acá lo que hice fue sacar factor común 2. Acá también podemos cancelar las B por el menos que está delante de los dos términos y me quedaron los cuadrados que recién estaba contando Gustavo. Sí pueden desarrollar el vínculo, pero a mí me parece que no. Porque igual que antes, ¿no quedó una diferencia de cuadrados acá? Miren, tengo algo al cuadrado menos algo al cuadrado. A ver, vamos a ver qué podemos hacer ahí. Bueno, en este renglón lo que vamos a hacer hasta el momento es simplificar la B. Y por ahora no hice más nada en este límite. A ver, ¿qué se les ocurre con lo que quedó ahí? ¿Hay algo que se pueda usar de un lado en el otro? Porque a veces estos límites a ustedes les traen un poquito de dificultad. Por eso, bueno, se los hago toditos. Si copié todo bien. A ver, ¿qué cosa se puede usar para hacer algo con estos límites? A ver, ¿lo copiaron ya? Así paso a la otra hoja. Sí. Miren, acá lo que les hice fue simplificar el 1 menos a con el 1 menos a cuadrado. ¿Sí? Siempre y cuando a sea distinto de b. Y volví a copiar los otros dos límites. Y ahora me fijo, de acá puedo escribir cuánto vale a. ¿Sí? Paso a este lado, me quedó un 1, como tenía un menos acá, a vale menos 1. Como a vale menos 1, lo reemplacé en el segundo límite. Hago las cuentas. ¿Sí? Acá me quedó un 2, puedo simplificar, puedo hacer las cuentas. Y acá también. Y observo que acá puedo sacar un factor común y que esto es una diferencia de cuadrados. Bueno, hago eso, saco factor común, saco la diferencia de las bases, suma de las bases por la resta de las bases, y me quedó esto. Me queda que 4 es igual a 4, y no hice nada. Llegué a algo que es cierto. Entonces, ¿qué pasó? Yo no sé si ustedes se acuerdan que en el enunciado decía B es A más 2. Entonces de ahí pude sacar el valor de B. Pero bueno, estos límites había que resolverlos. Que llegamos a algo que es verdadero, bueno, está bien. Pero no, uno no podía desde el principio, con esta sola expresión, ver cuánto valía B. Y este también se lo puse así a propósito para que vieran que puede haber casos en donde pasan estas cosas. Que uno llega al mismo valor en los dos límites y dice, ¿qué hago ahora? Por algo había otra condición. Otra opción también podía haber sido que como uno tenía esta relación entre A y B desde el principio, vuelvo un poquito para atrás, podría haber reemplazado acá la B por A más 2 y trabajar todo desde el principio solo con el parámetro A. Esa también sería una opción válida, que bueno, no, esa no la hice. Bueno, una vez que encontré el valor de A y de B, vuelvo a la función. Y como siempre, verifico si la función cumple con los valores de los parámetros que acabo de encontrar, cumple con el teorema, porque puede ser que las cuentas para buscar los parámetros me dieron perfectas, pero algún error puede haber cometido y tal vez con esos parámetros la función no cumple. Así que bueno, me fijo. Si es continua en 1, saco límite por la izquierda, límite por la derecha
y la imagen y me da 1. Entonces ya está, estoy segura que es continua en el punto 1. A ver, verifiquen si realmente es derivable con los valores del parámetro que encontramos. A ver, después lo escribo. Sí, da 4, ¿no? A ver, vamos a comprobar. Bueno, planteamos las derivadas laterales, vemos que da 4, así que también es derivable en 1, no vamos a tener problemas, cumple con las hipótesis del teorema, así que vamos a buscar la derivada y tratar de encontrar el valor de C. Bueno, ahí les puse la derivada de la función, la evaluamos en el punto C, igual que antes, como tenemos dos intervalos, ¿sí? Vamos a trabajar con los dos intervalos. De acuerdo al teorema, esa derivada en C tiene que ser f en 4 menos f en 0 sobre 4. Así que primero hice la cuenta. Para reemplazar en 4, recuerden, tienen que usar la expresión que corresponde al intervalo x mayores o iguales a 1. Para el 0 la otra expresión. Y ese es el valor de la derivada en C. Así que ahora, bueno, empezamos a igualar. Cuando x era igual a 1, me fijo. Cuando esa derivada en C es igual a 25 cuartos, y para x menores que 1 me quedó 4 igual a 25 sobre 4. Algo similar al anterior, pasa que esto que está acá es falso. Pero sí, de este lado pudimos despejar el valor de C. Y este valor está dentro del intervalo. Y bueno, voy a hacerle el grafiquito lo mejor que pude, no, porque estaban bastante, bueno, 2, perfecto. Entonces es más grande que el 1, que es donde nos interesaba, lo que nos dio, para los x mayores que 1, y es menor que 4, está dentro del intervalo. La función cambiaba de rama acá en el 1, y la verdad que uno no puede apreciar así de manera muy marcada la diferencia entre la recta y la parábola. Pero bueno, acá hay un cambio de función, ¿no? Una partecita es la recta y la parábola. Bueno, entonces está marcado el intervalo en el cual estamos analizando la función, marcado un tramo de la recta secante y la recta tangente paralela a esa recta secante y el puntito que acabamos de encontrar. Bueno, chicos, ¿se entendió? Sí. Bueno, porque ahora quiero que hagamos, sí, prof, bueno, perfecto, soy el prof. Vamos a hacer, a ver, alguna de la práctica. Miren, en la práctica número 4, voy a empezar con uno más adelante y después con uno más atrás. Voy al revés. Bueno, a ver, abran las prácticas y quiero que lean el ejercicio, a ver, el 5. Voy a cambiar de pantalla, chicos, ¿eh? Bueno, ejercicio 5. Era esta la función, ¿no? Sí, x a la 2 tercios. Y teníamos que analizar, bueno, vuelvo a leer, ¿verdad? Sí, es eso. X es a la 2 tercios, determinar el punto C del teorema del valor medio de Lagrange en el intervalo 0, 1 y en menos 2, 2. Y, por supuesto, fundamentar la respuesta. Bueno, entonces ahí tenemos la función y tenemos los dos intervalos en que nos piden encontrar o analizar si se puede utilizar el teorema de Lagrange. ¿Qué dominio tiene esta función, chicos?
De todos los reales. Todos los reales. Bien. Perfecto. Ahí está. Esta función tiene como dominio todos los reales. ¿Qué tenemos que hacer para ver si podemos aplicar el teorema de Lagrange? ¿Qué tendríamos que comprobar? Que sea continuo y derivable en Perfecto. los Bueno, intervalos. ¿qué pueden decir con respecto a eso? Parece ser un punto cuspidal, dijo Gustavo. Muy bien, la dibujaron, la graficaron con GeoGebra. Parece que no es derivable. Perfecto, ustedes pueden hacer eso, decir, bueno, yo tengo esta función, veo que el dominio son todos los reales, la grafico con el GeoGebra y observo lo que acaba de escribir Gustavo. Y si es el parcial lo pueden escribir. Hice el gráfico en GeoGebra y observo un punto en donde parece que no es derivable, porque parece ser un punto cuspidal. Entonces, como bien escribió, parece, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ver realmente qué pasa en ese punto. A ver, ¿en qué punto parece ser que está ese punto cuspidal? En 0. En 0. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la derivada por definición en 0. Exclusivamente en 0. ¿Qué tenemos que plantear? ¿Tendríamos que plantear este límite? A ver. Planteo, por ejemplo, empiezo con la derivada lateral por izquierda. En 0 por izquierda de la función menos f en 0, que en mi caso es 0, sobre x menos 0. Perfecto. ¿Qué puedo hacer ahí? Es más, chicos, me parece que esta igual ya la habíamos visto. Tengo x a la 2/3 sobre x. ¿Qué pueden hacer con eso? A ver. ¿Qué tenemos ahí? Cociente de Potencias. igual base. Entonces, ¿qué hacemos con los exponentes? Se resta. Se resta. O sea que me va a quedar algo así. 2/3 menos 1 es menos 1/3, ya lo pongo en el denominador. Y si así tal vez damos cuenta, bueno, como sabemos que x a la 1/3 es raíz cúbica de x, lo puedo escribir así. A ver, y ahora pensamos, si me estoy acercando al 0 por la izquierda, ¿sí? Ufo. ¿Qué pasa con este denominador? ¿A cuánto se acerca? El denominador, les estoy preguntando, primero. A valores grandes negativos. Digo, a 0. Está bien. Hiciste todo junto. El denominador se acerca a 0 con valores negativos. Quiere decir que todo esto va a tender a menos infinito, porque es con valores negativos. Aunque sepamos que por cuspidal no tiene derivada, en ese punto igual vamos a tener que verificarlo analíticamente. Sí. Sí, Gustavo. Bueno, ahora lo hacemos por derecha. Obviamente al hacerlo por derecha me queda la misma expresión analítica porque la función y la imagen en 0 es la misma. Podemos otra vez hacer la diferencia de los exponentes, volverlo a escribir como 1 sobre la raíz cúbica de x, y ahora, como nos acercamos al 0 por la derecha, todo eso va a tender a profe, ¿por qué el límite es un cociente elevado a 2/3 sobre x si la función es solo numerador? Porque planteé
el límite de la derivada por definición. ¿Te acuerdas que el límite? Mira, te lo escribo acá. Hacemos el límite. Por definición poníamos así, f en x menos f en 0 sobre x menos 0. Entonces, ¿quién es f de x? X a la 2 tercios. Ajá, claro, de la derivada. ¿Y qué queríamos ver? La derivada, porque como bien viste había un punto cúspide. Bueno, y este límite por derecha nos da más infinito. Entonces ahí lo verificamos analíticamente lo que vimos en el gráfico, que había un punto cúspide. No existe la derivada en 0. Miren, acá les escribí la derivada y el dominio de esa derivada son los reales menos el 0. Lo tengo acá también. No existe y prima en 0. Ahora, con este en mente, nos dieron dos intervalos para analizar si se podía aplicar el teorema. ¿Se puede aplicar en los dos intervalos el teorema? No, No. ¿En cuál? en el No. de arriba, en el 0,1 no. En el 0,1 no. A ver por qué en el 0,1 no. Porque no existe derivada en 0. A ver, vamos a escribir de nuevo las hipótesis del teorema para esta función. De acuerdo al teorema de Lagrange, que decía que la función tiene que ser continua en el intervalo 0,1. ¿Eso lo cumple? Por ahora te lo pongo con signo de pregunta. ¿Es continua en el intervalo 0,1? Esta función es continua en todo su dominio. Así que esto lo cumple. La función es continua en el intervalo cerrado 0,1. ¿Qué otra cosa decía el teorema? Si la función era derivable, ¿dónde? Decía en el abierto, en 0,1. ¿Es derivable en 0,1? ¿Abierto? En el abierto sí. Por eso el teorema está poniendo esta condición. Así que en este intervalo 0,1 se puede aplicar el teorema de Lagrange. En este otro intervalo, menos 2, 2, ¿se puede aplicar el teorema? No, ahí no, porque el 0 está dentro del Claro. intervalo. Exactamente. En el otro intervalo no se puede porque el punto 0, que es el punto en el cual no existe la derivada, es un punto interior al intervalo. Si es como este, que es el extremo, funciona. Bueno, te queda terminar las cuentas, chicos, ¿eh? Se pone un cartelito, termino las cuentas. Bueno, así que es válido que ustedes se auxilien con el gráfico, pero no pueden sacar las conclusiones solo con lo que ven ahí. Lo ven, sospechan que hay un punto en el cual no existe la derivada, bueno, en ese punto lo hacen por definición. Y de acuerdo a su sospecha, bueno, en esta definición nos tiene que dar o límites laterales distintos o infinito, como en este caso. Y también me gustaría ver que pensemos un poquito que era el ejercicio 2. A ver si lo pongo un poquito más grande. Ya ahí se me va.
Bueno, tenemos esta función y nos dice demostrar que la ecuación derivada de esa función igualada a 0 tiene 3 raíces reales distintas. A ver, ¿ustedes qué harían? Y lo que yo hice fue distribuir esos productos para llegar a la función Ajá, polinómica. está bien. Y, ¿Y? bueno, y como es polinómica, es continua y derivable. Perfecto. Y bueno, y después hallé los valores de C en la derivada, cuando vale 0. Pero que le igualaste a 0. Claro, sí. Y ahí el enunciado dice hallar las raíces. Dice demostrar que tiene 3. Además me imagino Claro, como la las raíces no deben haber sido números enteros. sí, me dieron 3 raíces con valores medios así con varios decimales, pero sí son 3. Son 3, pero ¿por qué lo hiciste con la aplicación o con algo? Bueno, a ver si podemos... Más que nada, Sí, decime. sí, más que nada porque la derivada tiene ¿cómo se dice? Valor 3, Grado la 3. máxima potencia es 3. Grado Grado 3, del sí. polígono. Sí. Bueno, lo primero que uno puede observar es que esta es una función polinómica, más allá que esté así expresada en forma factoriada, es una función polinómica. Y como es una función polinómica, es continua y derivable en todo su dominio. ¿Sí? Y ahí la volví a escribir. Ay, a ver, de los 2 teoremas que vimos hoy, ¿cuál nos convendría usar? Porque acá dice f' igual a 0. ¿Nos convendría usar el teorema de Rolle o el teorema de Lagrange? ¿Alguno de los 2 teoremas hablaba de la derivada igualada a 0? El de rol. El de Rolle. ¿Sí? ¿Y qué decía Rolle? ¿Qué condiciones ponía? La función tiene que ser continua en el intervalo cerrado, tiene que ser derivable en el abierto, eso no vamos a tener problema porque es una función polinómica, y en el intervalo elegido f de a tenía que ser igual a f de b. A ver, esta función, ¿ustedes pueden distinguir cuándo es igual a 0? ¿Cuáles son las raíces de esta función? Que por algo se lo dieron factoriada. ¿Cuándo toda esta cuenta es igual a 0? En 1, 2 y 3 Y en 0. y en 0. 0, 1, 2 y 3. Entonces yo podría decir, bueno, yo voy a considerar el intervalo 0, 1. En ese intervalo, ¿puedo aplicar el teorema de Rolle? Es decir, la función es continua, es derivable, f de 0 me da lo mismo que f de 1. Y sí, la función es continua, es 0, 1, es derivable en el abierto, f de 0 es igual a f de 1. Entonces cumple con las hipótesis del teorema de Rolle en ese intervalo. Por lo tanto existe algún punto C interior al intervalo en el cual la derivada vale 0. Lo llamé C1 porque bueno, estoy en este intervalo. El que hizo las raíces le debe haber dado 1,5, no, en el otro intervalo. Bueno, listo, ya ahí demostré que tengo una derivable, me faltó una B larga. Bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Si elegí el intervalo cerrado 0, 1,
podría repetir el procedimiento ahora. ¿Con qué otro intervalo? Un 0,2. Claro. No, más que 0,2 yo pondría, como dijo Gustavo, 1,2 cerrado. Entonces ahora considero un intervalo cerrado 1,2. Análisis similar al anterior. Me planteo, ¿puedo aplicar el teorema de Rolle en este intervalo? La función es continua. Perfecto, Gustavo. Derivable, tengo igualdad de imágenes. Y sí, me vuelve a pasar lo mismo. La función es continua en el intervalo cerrado 1,2, derivable en el intervalo abierto, f de 1 es igual a f2, igual a 0. Entonces, otra vez, cumple con las hipótesis del teorema de Rolle en este intervalo, entonces va a existir otro valor de c, lo llaméis s2, que está entre 1 y 2, en el cual la derivada vale 0. Y por último, como ahí me está sugiriendo Gustavo en el chat, consideramos el intervalo 2, 3 y nos preguntamos lo mismo. ¿Se puede aplicar el teorema de Rolle? Sí, la función es continua, es derivable, tengo igualdad de imágenes. Así que existe otro punto C, ahora entre 2 y 3, en el cual la derivada es 0. Ahí está, les puse los 3 juntitos. Y ahí demostré que existen 3 raíces. ¿Las busqué? No. Pero respeté el enunciado. Demostré que había 3. Esa era la función, yo me imagino que el que hizo la gráfica es este, ¿no? Recuerdo que les digo, a ustedes no les importa acá el comando, sino, bueno, ver el gráfico y las raíces, ahí están, como para terminar de verificar, pero no me pedía eso, pedía demostrar que hay 3.